La cafetería era un pequeño y cálido lugar en la esquina de una bulliciosa calle de la ciudad, lleno del reconfortante aroma a café recién hecho y el suave murmullo de las charlas amistosas. Era un refugio para oficinistas, estudiantes y vecinos que buscaban un escape tranquilo. A menudo se oía risas en el aire y los clientes habituales eran saludados por su nombre. Pero ciertas mañanas, el ambiente cambiaba bruscamente, como si una sombra invisible se hubiera colado. Esa sombra se llamaba Richard Langston. Richard era un hombre de inmensa riqueza y poder, su presencia era imposible de ignorar. Llegaba con traje a medida, sus caros zapatos de cuero resonaban contra el suelo de baldosas, y su muñeca lucía un reloj que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Nunca sonreía al entrar. En cambio, su mirada penetrante recorría la sala, juzgando en silencio todo y a todos. Las conversaciones se volvían silenciosas mientras los clientes evitaban su mirada, y el personal de pesas se ponía rígido instintivamente. Richard tenía una reputación forjada tras años de tratar a la gente como si existieran únicamente para servirle. Se quejaba de que el café estaba demasiado caliente o demasiado frío. Criticó la forma en que untaban las tostadas con mantequilla y puso los ojos en blanco cuando los camareros no se movían con la suficiente rapidez. Sus palabras eran hirientes, pronunciadas con un tono frío y despectivo que dejaba atónitos a todos. Incluso los empleados más seguros de sí mismos se estremecían. Las propinas de él eran escasas, y cuando llegaban, eran tan pequeñas que resultaban insultantes. El personal había desarrollado una regla tácita: mantener las interacciones con Richard breves, evitar hacer preguntas y jamás desafiarlo. Sabían que sus visitas podían convertir una mañana alegre en una llena de tensión e incomodidad. Sin embargo, el café no podía negarle su clientela. Su influencia y sus contactos en la ciudad eran demasiado grandes. El dueño, aunque bondadoso, solía recordarles al personal que simplemente aguantaran cuando Richard estaba presente. Nadie se atrevía a pensar en plantarle cara. Era intocable, o eso parecía. Incluso los clientes a los que les desagradaba mantenían la cabeza gacha, reacios a convertirse en el blanco de su lengua afilada. Y así, cada vez que abría la puerta, el acogedor café se transformaba. La calidez se atenuó, las sonrisas se desvanecieron y todos se prepararon para cualquier crítica que soltara ese día. Pero una mañana en particular, todo eso estaba a punto de cambiar porque una nueva camarera que desconocía por completo el poder o la reputación de Richard Langston entraba en la cafetería para su primer turno. Emma entró esa mañana. Con una mezcla de emoción y determinación, la luz del sol se filtraba por las ventanas delanteras, proyectando un resplandor dorado sobre las mesas mientras se ataba el delantal con pulcritud a la cintura. Era su primer día de trabajo y estaba ansiosa por causar una buena impresión. El cálido aroma a café y pasteles recién horneados le recordó por qué le encantaba trabajar en lugares como este. Se sentía como en casa. El resto del personal la recibió amablemente, aunque había cierto nerviosismo en sus ojos. Entre mostrarle la máquina de café y explicarle el menú, intercambiaban miradas rápidas como si hubiera algo que no estuvieran diciendo. Finalmente, durante un momento de calma, uno de los camareros mayores se inclinó y susurró: «Hagas lo que hagas, si entra Richard Langston, mantén la cabeza gacha». El nombre no le decía nada, pero la seriedad de su tono le llamó la atención. Preguntó quién era, pero solo recibió una negativa severa con la cabeza. Emma siempre había creído que la amabilidad podía calmar la mayoría de las situaciones. Había trabajado en atención al cliente y había tratado con gente impaciente, incluso grosera, pero nunca se había dejado intimidar. Su enfoque era simple: tratar a todos con respeto, incluso cuando no era correspondido. Estaba segura de que podría manejar a quienquiera que fuera ese misterioso Richard. A medida que se familiarizaba con el café, notó lo amables que eran los clientes. La gente charlaba con sus baristas. Los clientes habituales se saludaban con calidez y las risas se extendían entre las mesas.
Era exactamente el tipo de lugar que había deseado cuando solicitó el trabajo. No podía imaginar a nadie siendo desagradable en un ambiente tan acogedor. Aún así, las advertencias persistían en su mente. Incluso la gerente, una mujer alegre llamada Clara, pareció dudar cuando se mencionó el nombre de Richard. Recuerda ser profesional, le aconsejó con amabilidad. Lo entenderás cuando lo conozcas. Emma ignoró su inquietud. Se concentró en memorizar los pedidos, practicar su arte del latte y asegurarse de que cada plato saliera del mostrador con un aspecto impecable. El día transcurrió con normalidad hasta que, justo cuando el ajetreo matutino empezaba a disminuir, la puerta principal se abrió de golpe con una repentina ráfaga de aire frío. Las conversaciones se apagaron por un instante. Emma levantó la vista, curiosa por el hombre capaz de cambiar la energía del local tan rápidamente. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de conocer a Richard Langston por primera vez, y el encuentro no se parecería en nada a lo que esperaba. El hombre que cruzó la puerta se comportaba con un aire de absoluta autoridad. Su largo abrigo oscuro estaba confeccionado a la perfección, y sus zapatos brillaban bajo la cálida luz del café. Sin mirar a nadie, Richard Langston cruzó la sala con paso decidido, como si fuera el dueño. El silencio en la atmósfera del café cambió de inmediato. Las voces se bajaron, los hombros se tensaron y el personal intercambió miradas cautelosas. Emma lo notó todo, pero en lugar de encogerse, enderezó la postura y se acercó a él con una sonrisa de bienvenida. Richard dejó caer su abrigo en el respaldo de una silla y se sentó, sacando su teléfono sin reconocer su presencia. Emma se acercó con su libreta en la mano. «Buenos días, señor. ¿Qué le traigo hoy?», preguntó con cariño. Él no. «Levante la vista. Café solo, extra caliente y rápido». Su tono era brusco, más una orden que una orden. Emma asintió, apuntándolo. Pero antes de que pudiera alejarse, él añadió con una sonrisa burlona. «Ojalá puedas hacer eso sin estropearlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Un camarero cercano hizo una mueca y una pareja en una mesa cercana intercambiaron miradas comprensivas. Emma mantuvo la calma. «Haré todo lo que pueda», respondió con serenidad, sin dejar que su tono la perturbara. Cuando regresó con su café unos minutos después, Richard miró la taza con recelo. Dio un pequeño sorbo y la dejó con exagerada decepción. «Demasiado caliente», declaró rotundamente. «No entienden lo que significa bebible». Emma sintió el peso de la mirada colectiva del café sobre ella. Este era claramente el comportamiento del que todos le habían advertido. Podía sentir la tensión creciendo a su alrededor, el personal conteniendo la respiración, esperando a que simplemente se disculpara y se retirara como siempre hacían, pero algo en ella se negaba a acallarla. «Siento que se sienta así», dijo con calma. «Si quiere, puedo traerle otro». Richard arqueó ligeramente las cejas, sorprendido de que no se le hubiera ocurrido una disculpa. «Sí, y deprisa». Mientras Emma volvía al mostrador, vio a Clara, que parecía nerviosa y curiosa a partes iguales. Así no era como solía ser la conversación con Richard. Y por primera vez, Emma empezó a preguntarse si tal vez sería ella quien finalmente dejaría de dejar que él dictara el ambiente del café. Emma regresó a la mesa de Richard con una taza de café recién hecho, dejándola cuidadosamente frente a él. Mantuvo una sonrisa educada pero firme, y sus ojos se encontraron con los de él sin dudar. «Aquí tiene, señor. Esta vez me he asegurado de que esté a la temperatura justa», dijo en voz baja. Richard no le dio las gracias. En cambio, dio un sorbo lento y pausado, y luego se recostó con un leve suspiro de desdén. «Mejor», murmuró, aunque su tono sonó a una concesión reticente. Miró la etiqueta con su nombre. Emma lo sabía, ¿verdad? «Sí», respondió ella. «El primer día». «Entonces déjame darte un consejo», dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas la oyeran. «Si quieres durar aquí,
Tendrás que aprender a atender bien a la gente. Los clientes no quieren errores y, desde luego, no quieren mala cara. Esas palabras pretendían ponerla en su lugar. Emma podía sentir que todo el café esperaba su reacción. El resto del personal evitaba mirarla directamente, temeroso de lo que pudiera pasar a continuación. Emma respiró hondo, con voz tranquila pero clara. Señor, siempre estoy dispuesta a corregir un error si algo no está bien, pero hablar con respeto es recíproco. Richard entrecerró los ojos ligeramente. Disculpe. Puede que no se dé cuenta, continuó, pero la forma de hablar con la gente puede ser hiriente. Estamos aquí para que su experiencia sea agradable, pero la amabilidad es una calle de doble sentido. Todos merecen ser tratados con dignidad, ya sea que le sirvan el café o se sienten frente a usted en una sala de juntas. El café quedó en completo silencio. Un tenedor tintineó contra un plato en algún lugar del fondo, pero nadie se movió. Richard la miró fijamente, con expresión indescifrable. Por un momento, Emma se preguntó si acababa de cometer un grave error. Entonces soltó una breve risa casi incrédula, negando con la cabeza. Eres más valiente que los demás, dijo finalmente, aunque su tono denotaba más intriga que ira. Anotado. Emma simplemente asintió y se apartó. El corazón le latía con fuerza, pero su postura se mantuvo firme a su alrededor. La tensión en el café pareció cambiar, no desvanecerse, sino transformarse en algo más. Los clientes intercambiaron miradas curiosas, y algunos empleados sonreían con admiración. Por primera vez en años, alguien le había dicho a Richard Langston exactamente lo que necesitaba oír, y ella lo había hecho sin alzar la voz ni perder la compostura. Pasaron pocos días antes de que Richard regresara al café. El personal, aún entusiasmado por la audacia de Emma, susurró nervioso mientras se acercaba a la puerta. No estaban seguros de si había vuelto más enfadado que antes o dispuesto a montar una escena. Emma, sin embargo, no se inmutó al verlo entrar. Simplemente lo saludó con la misma sonrisa educada que ofrecía a todos los clientes. Richard se detuvo un instante en la entrada, observando el local antes de dirigirse a su mesa habitual. Había algo. Su comportamiento era diferente. Sus hombros estaban menos rígidos, su expresión menos severa. Cuando Emma se acercó a tomar su pedido, él levantó la vista y la miró a los ojos. Café solo, por favor. Extra caliente. Si no es mucha molestia, añadió con una leve sonrisa. El pequeño cambio en su tono no pasó desapercibido. Emma asintió, por supuesto, y regresó unos minutos después con su café. Esta vez, en lugar de ser quisquilloso, le dio las gracias en voz baja antes de tomar un sorbo. El personal intercambió miradas discretas, sorprendidos por el cambio en su comportamiento. Durante las siguientes semanas, sus visitas se hicieron más frecuentes, pero ya no eran temidas. Empezó a saludar a los baristas, a preguntarles a los camareros cómo les iba el día e incluso a felicitarles por los pasteles. Sus comentarios se suavizaron, su agudeza se apagó. Una tarde lluviosa, el café estaba abarrotado y la joven madre luchaba por llevar a su hijo pequeño y una bandeja de bebidas. Para asombro de todos, Richard se levantó de su asiento, tomó la bandeja de sus manos y la llevó a su mesa sin ser, preguntó. La noticia de su transformación se extendió rápidamente entre los clientes habituales. Algunos especularon que fue la valentía de Emma lo que lo hizo reflexionar sobre su comportamiento. Otros creían que simplemente se había cansado de ser temido. Pero para Emma, no importaba que lo había cambiado, solo que la amabilidad finalmente había traspasado sus muros. Una noche, al salir, Richard se detuvo en el mostrador. Le entregó a Emma una nota doblada junto con una generosa propina. Dentro, escrito con letra pulcra, estaba la frase, «Gracias por recordarme como ser humano». Desde ese día, Richard dejó de ser la sombra que oscurecía el café. Se convirtió en parte de su calidez, un recordatorio viviente de que a veces defender la amabilidad puede cambiar no solo un momento,
sino el corazón de una persona por completo.